En agosto de 2020 fue presentada como la primera vacuna registrada contra el COVID. A partir de ahí, generó desconfianza, entusiasmo y cautela. Pasó de ser rechazada y definida como veneno a ser codiciada y pronto a ser fabricada en Argentina. ¿Qué la diferencia de otras vacunas? ¿Por qué su rechazo inicial? ¿Qué representan nuestros vínculos con la política y cómo vemos al mundo? Hoy presentamos Sputnik V, del occidentalismo bobo al mundo multipolar. En verdad, nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que le preguntamos es si salva vidas de argentinos. Y si salva vidas de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vidas de argentinos. Y la verdad es que no me importa quién es el que la produce. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. La Sputnik V viene a ser una más, podría ser, mejor dicho, dentro de las tantas vacunas o de las múltiples que se conocen hasta el momento. Sin embargo, pareciera ser o podríamos evaluar la posibilidad de encontrarnos frente a diferencias sustanciales, particularmente en términos políticos, que es un poco o principalmente de lo que va nuestro podcast. Tal vez hay mucho detrás de lo que representa o lo que simboliza la existencia de una vacuna contra una pandemia que literalmente está afectando a el mundo entero, pero que paradójicamente proviene de uno de los países que, al menos en términos de la cultura hegemónica occidental, no esperábamos que llegara desde allí una de las soluciones más importante, si no la más importante que por lo menos tiene en estos momentos nuestro país, la República Argentina. Por eso hoy presentamos la idea del occidentalismo bobo y ese tránsito hacia el mundo multipolar, que no es ninguna novedad, pero que es algo que ya hace mucho tiempo se viene hablando y tal vez la pandemia lo viene a presentar de una manera un poco más estrictamente clara y patente. Bienvenidos y bienvenidas al 7º episodio de esta tercera temporada de No Hablen de Política. Aprovechamos, antes que nada, mandarle un saludo grande a Alexis Grierson, Ale, nuestro compañero, quien ha sido papá, así que no nos va a acompañar por unos episodios, va a tener mucho tiempo ocupado claramente, y estamos aquí entonces con quien les habla, Leandro Lora, y con nuestra otra compañera, Yami Palma. Yami, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo va? Bueno, sí, hacemos extensivo el saludo a Ale, que está ahí disfrutando de su pequeño niño. Y bueno, y la alegría de poder retornar al podcast, que hicimos como un pequeño relevo, ¿no? Sí, la verdad que me alejó a mí y ahora el bebé a Ale. es un ida y vuelta. Esperemos que no me pase nada imprevisto a mí, ¿no? O sea, por lo menos si hay alejamientos que sean previstos, eso sería lo ideal. Sí, bueno, sí, ni hablar. Estamos, desde ya que bienvenida, Yami, obviamente, ¿no? Que te estás recuperando, además, eso también es importante mencionarlo. Tampoco es que está perfecta así al 100%, pero ahí va, luchándola con entusiasmo, con ganas también para formar parte de este episodio. Y con un tema que, paradójicamente, cuando pareciera que ya estaba todo dicho, tal vez respecto de la Sputnik, hay una noticia que la vuelve a poner en escena, ¿no? Que tiene que ver con que se va a fabricar en la Argentina. Claro, sí. Es como lo que estuvimos hablando un poco fuera del podcast, una vacuna que al principio generó un montón de controversia, de lo que decíamos, ¿no? Desde llamada veneno hasta desconfianza total por el país del cual provenía, que bueno, más adelante vamos a desarrollar un poquito más, pero históricamente se ha desempeñado en la industria de vacunas contra un montón de otras enfermedades.
pero por ahí en esto del occidentalismo bobo, siempre fue relegado a un papel secundario, ¿no? Entonces generó en un primer momento una desconfianza, y después cuando se habló de la eficacia de la vacuna de la Sputnik, pasó de la desconfianza a la demanda a gran escala, casi al borde de no poder cumplir con esta demanda, ¿no? Sí, es una particularidad que ha tenido y que se evidencia. Creo que está bueno este diagnóstico en relación a cuál es el recorrido, el arco narrativo, ¿no? Cuando se habla de una película, de una serie, de un personaje, el arco narrativo que viene teniendo la Sputnik. Y yo creo que hay una cosa interesante ahí que en principio es Rusia, es el Estado, ¿no?, ruso el que anuncia en agosto del año pasado, del 2020, que descubrió o que encontró una vacuna para combatir el coronavirus, y esto generó muchísima desconfianza y muchos ataques bastante previsibles, ¿no? Porque convengamos también que era bastante inmediato el anuncio y particularmente, y esto no es menor, también venía de un país que no era el esperado hegemónicamente, por lo menos por nuestros países de nuestro continente, de quien iba a presentar un avance científico de estas características. Honestamente estamos, y esto no es menor, y me parece que es el nudo central de lo que queremos discutir hoy, estamos muy acostumbrados a la visión hollywoodense de nuestras vidas, ¿no? Una visión de película norteamericana de nuestras vidas, donde quienes salvan al mundo son los norteamericanos. Y esto no quiere decir que los rusos estén salvando al mundo en este momento. Y esto me parece que es otra característica interesante. No hay un salvador del mundo, ¿no? La historia real, la que se está escribiendo, no tiene un salvador. Y esto es lo que a mí me parece interesante como representativo de la Sputnik. Que no es un salvador, sino que viene a representar o a simbolizar ese mundo más amplio que existe, que no es el mundo pequeñito del mundo occidental. Y yo creo que esto se puede inscribir también dentro de las oportunidades que da la pandemia. Esto desde ya salvando la idea de la pandemia como un horror, como algo que no nos gusta desde ya, que nos está causando mucho dolor a la humanidad en su conjunto y particularmente quienes tienen la desgracia de sufrir el peor desenlace de padecer la enfermedad. Pero digo, es algo inevitable que se presenta y que tiene dimensiones de análisis que tal vez no se contemplan como, no te digo positivas, pero sí como oportunidades para discutir otras cosas y para poner en escena otras cosas. Cuando arrancó y apareció la Sputnik, además de la desconfianza, ¿no? Se le acusaba de que era veneno. Después empezaron un montón de teorías como que te van a inyectar el comunismo, que qué sé yo, y demás, cosas bastante delirantes en las cuales esas probablemente se les puede dar poco crédito. Pero la desconfianza respecto de qué te van a inyectar, esa yo te la habilito como cierta desconfianza de alguien que le van a inyectar un producto que no sabes qué es, ¿no?, en tu cuerpo. Pero bueno, a medida que fue avanzando el tiempo, la Sputnik fue cobrando ciertos protagonismos y lo que está claro es que también fue inevitable, primero, que la vacuna efectivamente es exitosa, termina siendo confirmado ya no solo por los rusos, sino por parte del mundo y principalmente por el mundo hegemónico occidental, cuando la revista Lancet británica dice, sí, la efectividad de la Sputnik es arriba del 90%, es verdad, digamos, no dijo es verdad, pero lo certificó, digamos, desde su óptica, y empezó a ser demandada, como, bueno, traigan más entonces, ya está, ahora sí, ya queremos, traigan más, y la Sputnik empezó también a encontrarse con los problemas de producción. Parece que ese arco narrativo, si se quiere, es interesante porque muestra una transformación en la forma de ver productos que provienen de sectores del planeta que no habían sido contemplados hasta el momento, no porque no tuviesen el desarrollo ni la capacidad, sino porque efectivamente existen parámetros culturales que no los contemplan como parte del planeta, te diría. Sí, bueno, en el medio de todo esto también tenemos que hacer mención, por ejemplo, de las campañas de difamación que se llevaron adelante.
en uno de los artículos que leíamos en la semana, ¿no? Hay uno que hablaba de cómo Estados Unidos se pone a la defensiva, porque dos de las vacunas más fuertes que empezaban a resonar en un primer momento eran de Rusia y de China, ¿no? Dos países que históricamente han sido la oposición, los enemigos, por así decirlo, de Estados Unidos. Entonces, bueno, este miedo de Estados Unidos de que Rusia y China puedan ganar una guerra comercial, una guerra ideológica o tecnológica en medio de una pandemia en la que se esperaba, ¿no? que la vacuna de Estados Unidos sea como la más fuerte quizá, o la que logre esto de la inmunización del mundo, ¿no? Otro concepto que también me parece súper interesante, esto de una guerra que se usó como una estrategia política, por así, si lo podemos pensar desde este punto, esto de que los países produjeron las vacunas tan rápido porque tenían la idea de monopolizar la inmunización, ¿no? Y ahí también es cuando se empieza a hablar de, bueno, todos tienen un interés comercial, todos tienen esto de Amnistía ahora está llevando adelante una campaña de liberen las patentes, de dejen de lucrar con esto de las vacunas, pero a la vez como que cada vez se fue abriendo más el panorama, y se veía que las vacunas estaban llegando de países de los cuales no se esperaba, pero por una cuestión de estigmatización quizá, no por una cuestión de que no sean países que estén preparados para desarrollar las vacunas necesarias para paliar un poco esta pandemia. Sí, es interesante el recordar, digamos, esto que vos mencionás, Yami. La idea de, primero, de la intención tal vez de creer que se iba a monopolizar la inmunización, ¿no? Y después también que el recorrido que tiene la Sputnik en particular es un recorrido que hoy la pone, si se quiere, en un camino primero en desventaja, arranca en desventaja, más allá de que haya sido la primera, se anuncia, es el primer anuncio de una vacuna registrada, ¿no? Recordemos, el presidente Putin dice, bueno, registramos la vacuna contra el coronavirus, arranca ahí, pero más allá de eso, arranca en desventaja, con descrédito y demás. Y yo creo que a esta altura ya se puso a la altura no, sino que se pone al mismo nivel de discusión que el resto de las vacunas. Y más allá de que hay un montón de otras vacunas, particularmente en la competencia o en la comparación con las vacunas de laboratorios privados, ¿no? Con Pfizer, con Johnson & Johnson, con AstraZeneca. Hay digamos, no ofrece nada distinto ahora que ya está, que ya sabemos, o por lo menos que ya hay un marco de confianza mucho más grande con la Sputnik. Digamos que no, a priori no ofrecería ninguna diferencia con el resto de las vacunas. Ofrecen exactamente lo mismo, es darte una protección contra el coronavirus. La protección que te dan está arriba del 90% o alrededor del 90%. Tampoco es que es una inmunización 100% efectiva, pero sí te ayuda muchísimo en la posibilidad de no terminar en la internación y obviamente no fallecer. El caso para los argentinos y argentinas emblemático es el presidente de la Nación, ¿no? Que se contagió y no tuvo ninguna complicación más allá de ella, y digamos que tenía, por la edad y demás, un montón de complicaciones posibles. Pero, por ejemplo, lo que vos mencionás de Amnistía, no es algo que la vacuna rusa, por ser la de producción estatal respecto de la de laboratorios privados, hay una diferencia. La verdad que para que nosotros los argentinos tengamos la vacuna rusa, tenemos que pagarla. Esta es la realidad. Tenemos que pagar esa como cualquier otra vacuna con la que podamos acceder, hay que pagar. Eso está claro. No es que por ser estatal liberaron la patente, por ser estatal no hay ninguna diferencia, pero yo creo que no hay ninguna diferencia a priori. Y me parece que eso es lo interesante que habilita como representativo lo que es la Sputnik en este contexto, en el medio de una pandemia y en el medio de una transformación global que la pandemia pareciera acelerar. Parece que hay una diferencia sustancial, o varias tal vez, que son las que nos permiten analizar, y que por eso es interesante
visualizar el camino que hace la Sputnik desde el descrédito total en este lado del planeta a la producción nacional en Argentina de esta vacuna, ¿no? Sí, y también creo que está bueno no perder de vista el contexto en el que también se encontraba Rusia en el momento en el que logra presentar la Sputnik, porque si bien presentó ciertas sospechas más ligadas a lo político también que a lo científico en algún punto, hay que entender que producir la Sputnik para Rusia significó primero producirlo de manera independiente, como decías vos, estatal, un regreso a la industria farmacéutica también podría ser, y por otro lado aplacar la crisis social y económica que se encuentra atravesando, que se encontraba atravesando, y poder, ¿por qué no?, como fue con Argentina, empezar a generar ciertos vínculos, ¿no?, hasta llegar al momento en el que en Argentina misma se pueda producir la vacuna, pero no de forma gratuita, claramente. Me parece que esto también está bueno, como para meterlo en el análisis. Sí, totalmente. Y meternos en el análisis también respecto de una vacuna estatal contra una vacuna privada, no contra, sino en comparación con una vacuna privada. ¿Abre otra discusión? ¿Habilita otra discusión? ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Lo estatal y lo privado. Yo creo que esa es una diferencia importante y un datito, si se quiere. Es como un datito para mí analizar en el escenario político global en el que estamos. Yo creo que estamos en tiempos en los que, por ejemplo, el rol político de los estados, y particularmente, ¿no?, de los estados-nación, de poder reorientar y definir sus estrategias políticas en el escenario global, en un mundo globalizado, y particularmente en este que está afectado por una pandemia, empieza a brindarle herramientas de soberanía política a escala global a aquellos estados que son fuertes a la hora de dar respuesta global a la pandemia. Y acá es donde para mí aparece una cuestión muy atractiva de analizar, que es que Estados Unidos, el país más poderoso del mundo y el que define gran parte de los destinos de gran parte del mundo, ha perdido soberanía global a la hora de brindar una colaboración o dar definiciones políticas o peso de poder político a nivel global. ¿Por qué? Porque no es dueña el Estado norteamericano para poder tomar una definición política de algo que requiere el mundo, que es la vacuna. Distinto es el caso de Rusia y de China, ¿no?, que tienen muchísima injerencia sobre la producción de sus propias vacunas y que le permite otra herramienta de negociación, otra herramienta de inserción sobre el resto del planeta con un producto que es solicitado, que es las vacunas. Y a mí me parece que ahí hay una diferencia y una representación simbólica muy interesante de este mundo del siglo XXI. Un mundo en el que uno ve como, por ejemplo, la política norteamericana ha perdido mucho poder frente a las empresas virtuales, ¿no? Silicon Valley, las redes sociales, ¿no? Como un conjunto de empresas con muchísimo poder, al punto tal de que los estados no saben cómo controlar el poder que empiezan a tener estas empresas. Es como que Estados Unidos siempre
siendo la punta de lanza el capital privado se lo está comiendo a Estados Unidos y el Estado-Nación norteamericano creo que hoy queda cada vez más ejemplificado o más demostrado que tiene cada vez menos poder y que el capital privado es el que tiene mucho más poder dentro del propio Estado-Nación norteamericano para la definición de política internacional que el propio Estado como definición de los intereses del Estado-Nación norteamericano. Y es una interesante discusión que se da a partir de la Sputnik, porque me parece que es parte de las discusiones del futuro también, ¿no? Uno ve Facebook, uno ve Twitter, uno ve a Elon Musk, ¿no? Como gente que ya está sin necesidad de ser el Estado, no sé, mandando satélites al espacio o intentando llegar a determinados, qué sé yo, no sé, el planeta. Elon Musk, ¿no? Que dice que le gustaría estar vivo para llegar a Marte. Más allá de lo que pueda para ser delirante, son privados, ¿no? Los que están intentando hacer grandes gestas, los que están intentando negociar con los países. Pfizer es la que negocia con un país si le da o no le da, qué condiciones le pone a los países para que le den. No, es como que tiene mucho más poder. Y por el otro lado están los estados. Y los estados que vienen de otros países que bajo el escenario hegemónico occidental no estaban contemplados. Ahí yo creo que hay una discusión representada en la Sputnik, por lo menos para la Argentina, muy interesante y que yo creo que es una de las tal vez batallas no sé si del futuro, pero sí batallas que se van a dar entre el poder que tengan los privados y el poder que tengan los estados-nación. Hay una insistente erosión del poder de los estados-nación que se visualiza, y me parece que este es un ejemplo más que aparece con la idea de la vacuna. No sé, vos, Yami, ¿cómo lo ves? Sí, lo venimos hablando en el resto de los episodios, ¿no? Esta puja que se presenta en este contexto de pandemia por ahí, de la necesidad de empezar a romper con el poder de empresas y apuntar más al poder del Estado, ¿no? A que el Estado intervenga y que no sea ya algo que dependa 100% de empresas privadas. Y que quizás, como decís, sea como el futuro o las batallas que se van a seguir, ¿cómo decirlo? Como profundizando más a futuro. Por ahí las vacunas son como el claro ejemplo, ¿no? También creo que no es casual y la decisión de Argentina de apuntar a la Sputnik, más allá de la eficacia, ¿no? En lugar de apuntar a vacunas que se están produciendo por empresas privadas. Quizá por esta capacidad de repente, al ser vacunas producidas por el Estado, de otro tipo de negociaciones, de otro tipo de acuerdos, ¿no? Que esto mismo que está ocurriendo, ¿no? Firmar un acuerdo para poder acondicionar el laboratorio argentino y poder producir de la misma manera que ellos las vacunas en nuestro país y poder abastecer a Latinoamérica y a Europa, ¿no? Y empezar a un plan de inmunización un poco más acelerado, más allá de que en el medio esto, ¿no? Hay como acuerdos políticos y demás, pero me parece que sí, que es como empezar a querer romper de a poco con este poder de las empresas privadas que han tenido históricamente y empezar a que la población tomemos conciencia de que cuando es el Estado el que interviene, son otras las decisiones y son otras las maneras en las que se pueden encarar los conflictos, ¿no? Darle como esa cuota de confianza quizá, por ahí me parece que puede ser por ese lugar lo que estamos viendo con la Sputnik en nuestro país y en el mundo. Sí, y hay una cuestión también que existe un discurso de demonización en torno a si existieran intereses políticos detrás de las vacunas estatales.
no tipo inserción global o influencia de determinados países, de determinados países. Rusia y China sobre el resto del mundo, aprovechando que tienen una vacuna con la cual pueden negociar influencias y demás. Digo, la verdad es obvio, es una cuestión obvia. La solidaridad por la solidaridad global hasta ahora no existe, lo hemos hablado en los episodios anteriores, no está presentado como una cuestión solidaria. Yo creo que es el gesto, o como se dice, ¿no?, la jugada que demanda la hora. Y sí, yo creo que la jugada que demanda la hora es que exista un acto que vaya por encima de esto que estamos acostumbrados a ver. Digo que es el plano en donde una vacuna estatal o una vacuna de un laboratorio privado no se escapan de la lógica comercial en la que está. Está claro, sí, que pareciera que existen diferencias, facilidades, donde entra en juego la política Estado a Estado para poder lograr mejores acuerdos, mejores negociaciones. Yo creo que para la Argentina, por ejemplo, es una excelente noticia, no solo porque va a contar con un montón de dosis de manera mucho más rápida que de la manera en la que está hoy, sino que además hay transferencia tecnológica y eso es importantísimo. Vos vas a tener a científicos, científicas de la Argentina accediendo a tecnología que hasta el momento no tiene, a procedimientos, a conocimientos que no se tienen, y me parece que eso es uno de los puntos más interesantes. Y es representación también de un mundo más mundo, ¿no? De un mundo más mundo, no un mundo pequeñito, occidentalizado, donde está Europa y Estados Unidos, y con suerte, y mirá lo que digo, con suerte tus vecinos, porque a veces te reconoces más, no hay gente que se reconoce más en Europa y Estados Unidos que con sus propios vecinos, incluso con sus propios vecinos internos dentro de su propio país. No es como un planiferio bastante distorsionado tienen muchos, y esta es una oportunidad para ver un planiferio más completo, más múltiple, más diverso, más la humanidad tiene la posibilidad de aprovechar el conocimiento, la inteligencia que existe a escala global, es decir, bueno, a ver qué se le ocurrió al que está en la otra punta del planeta, ¿me sirve, no me sirve? ¿No? Me parece que eso también entra en la discusión, pero se abre, sí, un escenario muy interesante, no solo de una nueva oportunidad para rever qué estamos viendo del mundo, cómo estamos interpretando el mundo, si lo vemos entero, si lo vemos parcializado, si lo vemos parcializado y nos damos cuenta de por qué lo vemos parcializado, qué intereses hay detrás de eso, y de un mundo también que la existencia o la necesidad de la vacuna pone en discusión la cuestión de la soberanía. Me parece que ese es un concepto recontra interesante que aparece en estos momentos, que es que la Argentina, por ejemplo, como muchos países, no tienen la soberanía de poder decidir qué hacer, ¿no? Porque como no tienen una vacuna propia, dependen de otros, o dependen de un privado, o dependen de otro estado que le produzca la vacuna o que le provea de ese producto que no lo puede producir todavía. Y eso también abre una discusión, porque ante escenarios de sanitarios globales, trágicos que puedan ocurrir en el futuro, o con cualquier otra cuestión que ni siquiera sea sanitaria, pero que tengan que ver con cuestiones más globales, donde haya que dar una respuesta para contener y proteger a tu población, y la verdad que tenés que tener soberanía. Entonces me parece que esa es otra discusión, y la cuestión de la soberanía entra en representación cuando vos discutís producción estatal, por ejemplo, de producción privada. Porque yo creo que también Estados Unidos pierde soberanía, si se quiere, de decisión nacional, cuando con quien tiene que negociar es con laboratorios privados, antes que con él como propio Estado-nación productor de una vacuna que no produce, porque son laboratorios privados los que deciden qué hacer con lo que producen. Porque hoy en día vacunan a su población, pero como es un privado, podría hacer lo que quiere, si tiene la libertad de hacer lo que quiere con esa vacuna. Y decir, no, qué sé yo, o te pongo otras condiciones, o hay un país que me paga más y prefiero pagarle al otro. Eso también me parece. Y ojo con que la respuesta, y esto es una de las cosas que más me gusta, que la respuesta sea o Estado o privado. Tal vez exista una tercera posición de la discusión, que no es ni uno ni otro, sino la mezcla de ambos, con la posibilidad de que cuando ocurran emergencias se defina como de carácter
estatal, nacional, con carácter de interés nacional, que es lo que se resuelve ante una emergencia y se pueda aprovechar no solo las ideas del mundo, sino las ideas de los privados en acción con los estados, ¿no? Y me parece que eso es no perder soberanía ni tampoco ideas, que eso me parece que es importante. Sí, y una de las cosas que me quedó resonando por ahí es esto, ¿no? De, bueno, por ahí no la preocupación, pero esta estrategia de decir, bueno, toda esta producción de vacunas es más una estrategia política que una carrera científica y demás. Y digo, ¿cuántas estrategias políticas de estos países del occidente en sí nos atraviesan constantemente y por ahí no las visibilizamos, o justamente la estrategia es no visibilizarlas, y de repente ahora decir, bueno, no, pero dejar de un lado la capacidad de la vacuna, la eficacia de la vacuna, la posibilidad de producirla en nuestro país, ¿no? Que aún no lo sabemos, pero está en camino, y apuntar a eso, ¿no? A las estrategias políticas. Por lo que decimos siempre, absolutamente todo lo que sucede es política. Pero tampoco dejarse llevar, ¿no? por estas campañas sucias o defensivas del occidente, porque evidentemente se está quedando en evidencia que están perdiendo poder, ¿no? Que el mundo se está abriendo a otras ideas, que el mundo se está abriendo a otras posibilidades, que son países de los que, volvemos al principio, de los que menos esperaban, los que están dando la respuesta, y de repente, bueno, romper con esta idea de Hollywood de que van a salvar el mundo los norteamericanos, y que existen un montón de otros países que están llevando adelante otras estrategias en medio de una pandemia mundial. Y como decís, ¿no? ¿Por qué no en un futuro, si volvemos a atravesar una situación similar, tener un camino mucho más claro para seguirlo, ¿no? Y tener países más preparados para paliar la situación? No sé, me parece eso. Sí, yo creo que el debate queda abierto e incluso queda abierto el escenario, ¿no? O sea, no sabemos con qué nos podemos encontrar en las próximas semanas. Aparecen noticias todo el tiempo y muchas de ellas, por suerte, son positivas, así que bueno, confiemos en que eso va a ocurrir y también que esto va a terminar, y que si desgraciadamente ocurre algo similar en el futuro podamos estar un poco más preparadas para hacerle frente. Hasta aquí llegamos a nuestro 7º episodio hablando del Sputnik, ya que fue protagonista en la Argentina en estos últimos días, como la pandemia que sigue siendo protagonista en el planeta entero. Y nosotras nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de No Hablen de Política. Adiós. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.